Vale. Muchas gracias, chicas. Ya no me siento sola. Sé que están ustedes. Miren, bueno, voy a comenzar. Voy a romper el hielo de este segundo live que tiene como nombre las decisiones que realmente cambiaron mi vida. Y es un gusto compartir con ustedes. Y primero que nada quiero darles las gracias porque luego del primer live que hice, leí muchos comentarios de otras mujeres que me dijeron que se sintieron que estaban conectando muchísimo con mi historia, y justamente eso me hizo muy feliz porque ese era el objetivo de ese primer live. Y hoy voy a contarles algo que todavía mucho más importante, no precisamente qué fue lo que me pasó, sino las decisiones que comenzaron a cambiar mi vida. Porque viéndolo a veces en retrospectiva, entendí que a mí también me hubiera gustado muchísimo aprender mucho antes o tomar estas decisiones. Y quería comenzar diciéndoles algo. Mi vida no cambió cuando apareció una oportunidad. Mi vida cambió cuando yo empecé a cambiar. Y por eso hoy quiero compartirles 5 de esas decisiones que transformaron mi manera de pensar, de actuar y de construir la vida que tengo hoy, o la vida que quiero tener. No porque haya cambiado todo de un día para otro, sino porque fueron pequeñas decisiones que, repetidas todos los días, terminaron cambiando mi vida. Así que mientras me escuchan, no piensen en mi historia, simplemente piensen en ustedes y pregúntense a sí mismas cuáles fueron o cuáles son esas decisiones que necesitan para empezar, así como yo también las tomé. Porque una vida diferente no aparece, una vida diferente se construye. Y la primera decisión que cambió la mía fue dejar de esperar. Justamente esa fue mi primera decisión. Y quiero empezar con la decisión que para mí fue la más importante de todas, porque sin esa decisión no hubiera llegado, ninguna de las demás habría existido. Y es que durante muchos años viví esperando a terminar una etapa, esperando a sentirme preparada, o esperando a tener más tiempo, incluso esperando a tener más dinero, esperando a que las circunstancias fueran mejores, y sin darme cuenta pasaban los meses, pasaban los años y yo seguía esperando. De hecho, si recuerdan el live pasado, les conté que cuando yo llegué a México pensaba que cuando termine la maestría voy a empezar a construir la vida que quiero. Después de eso pensé, cuando Lucas esté conmigo, luego cuando las cosas estén más tranquilas, y siempre aparecía un nuevo cuándo. Entonces, siempre tenía algún inconveniente. Entonces, se han dado cuenta de que siempre encontramos una razón para posponer lo que realmente queremos hacer. Por ejemplo, cuando baje de peso, cuando tenga más dinero, cuando mis hijos crezcan, cuando tenga más confianza. Y el problema es que el momento perfecto nunca llega, porque la vida nunca deja de ponernos retos. Siempre habrá algo y siempre habrá una excusa. Hasta que un día entendí algo que me cambió por completo, y no era mi vida la que tenía que cambiar. Primero tenía que cambiar yo. Y justamente porque si yo seguía siendo la misma persona, iba a seguir obteniendo los mismos resultados. Y ese día dejé de esperar. Dejé de esperar todas las excusas que yo me ponía antes. Y no porque porque no tuviera miedo. No porque ya no supiera, porque ya supiera cómo hacerlo. Simplemente entendí que el miedo no podía seguir tomando decisiones por mí. Hoy sigo sintiendo los mismos miedos muchas veces. Todavía antes de hacer un live me pongo súper nerviosa. Aquí estoy súper nerviosa. Todavía antes de grabar ciertos videos pienso, ¿y si no sale bien? Y la diferencia es que ahora ya no espero a que el miedo desaparezca. Simplemente actúo con el miedo. Y curiosamente, cada vez que actúo, el miedo se hace un poquito más pequeño.
Por eso quiero hacerles una pregunta. Si alguna vez, si hay algo que les haya llevado meses, años, queriendo hacer y siguen esperando el momento perfecto. Si pueden, me lo escriben por aquí por el chat y lo voy a estar leyendo en los comentarios. Gracias, mi Gretel. Entonces, porque quiero que hoy se hagan una promesa, y es que no esperar otro año más, porque quiero que recuerden que la mujer que hoy soy nació el día en que dejé de esperar, en que dejé de pedir permiso, y esa fue la primera decisión que realmente, gracias Nay, cambió mi vida. Pero después entendí otra cosa, y es que no bastaba con empezar, también tenía que convertirme en una persona diferente. Y es ahí cuando llegó la segunda decisión. Justamente la segunda decisión fue decidir dejar... Ay, me salió un cartel aquí. Ya. La segunda decisión fue que decidí hacerme responsable de mi crecimiento. Y hubo una pregunta que empezó a darme vueltas en mi cabeza. Y es que, ¿cómo pretendo tener resultados si nunca resultados que nunca he tenido, si sigo aprendiendo exactamente lo mismo de siempre? Es una pregunta bastante incómoda, pero al mismo tiempo bastante necesaria, porque entendí que el crecimiento no sucede por accidente, el crecimiento también se decide. Y fue ahí cuando tomé la segunda decisión que cambió mi vida, y fue hacerme completamente responsable de mi crecimiento. Ya no esperar a que alguien me motivara, ya no esperar a que alguien viniera a decirme qué hacer, ya no esperar a que las respuestas llegaran solas. Si quería convertirme en una mujer diferente, simplemente tenía que empezar a alimentar mi mente de manera diferente. Y fue cuando comenzaron a aparecer pequeños hábitos que hoy forman parte de mi día a día, hoy forman parte de mi rutina. Y es que justamente empecé a leer y les voy a ser muy sincera. Yo antes veía los libros como algo que tenía que leer por obligación, por la escuela, por un examen. Nunca imaginé que un libro pudiera cambiar la manera en que yo pudiera pensar. Hoy ya no lo leo para terminar un libro, lo leo porque sé que así me voy a convertir en una mejor versión de mí. Porque cada libro es una conversación con alguien que ya recorrió el camino que yo apenas quiero comenzar a recorrer. Y eso es un privilegio enorme. También comencé a escuchar podcasts. Y aquí quiero confesarles algo. Antes, esos 20 minutos que yo tenía libre los usaba para cualquier cosa en las redes sociales, scrolleando videos. Y no está mal distraernos de vez en cuando. Pero un día me pregunté, ¿y si esos mismos 20 minutos los utilizo para aprender algo que pueda cambiar mi vida? Y empecé a hacerlo. Mientras cocinaba, mientras caminaba, mientras hacía alguna tarea de casa, esos pequeños espacios empezaron a convertirse en momentos de aprendizaje. Y hubo un podcast donde escuché una frase que literalmente me hizo detenerme, que recientemente la escuché, me lo compartió mi mentora Gretel, que también está por aquí. Y justamente cuando terminé de escucharlo, le dije, me encantó el podcast que me mandaste. Y a veces yo creo que lo he escuchado varias veces porque hay frases que trato de repetírmelas todos los días. Y esta frase es, decía que siempre hay que tener una mente próspera. Confía en que vas a resolver lo que sea que se te presente. Aunque hoy no sepas cómo, vas a encontrar la manera de que las cosas sucedan. Y esa frase se quedó completamente conmigo, y esa frase yo me la repito todos los días de mi vida. Porque muchas veces creemos que una persona próspera es la que tiene dinero. Pero yo pienso diferente luego de escuchar de nutrir mi mente con todas estas nuevas enseñanzas. Una mente próspera no es la que nunca tiene problemas, es la que confía en que encontrará la manera de resolverlos. Y esa forma de pensar cambió muchas cosas en mí, porque antes, cuando apareció un problema, mi primera reacción era preocuparme. Hoy mi primera reacción es preguntarme, ¿está bien? ¿Cómo lo voy a resolver? Y quiero decirles algo muy importante.
yo no tengo todas las respuestas. Sigo enfrentando problemas, sigo teniendo días difíciles, sigo teniendo momentos donde no sé exactamente qué hacer. La diferencia es que hoy tengo la tranquilidad de saber que voy a encontrar una solución. No porque sea la más inteligente, no porque tenga más experiencia que nadie, sino porque aprendí a confiar en mi capacidad de resolver. Y eso cambia completamente la manera en la que enfrentas la vida. Después llegaron las mentorías, los cursos, las capacitaciones, y aquí tuve que cambiar una creencia, porque antes yo veía esos gastos como un lujo. Hoy los veo como una inversión, porque el dinero que inviertes en crecer nadie te lo puede quitar. Un celular se hace viejo, la ropa se desgasta y muchas cosas pierden el valor con el tiempo, pero el conocimiento ese se queda contigo para siempre. Por eso también les traía una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no invierten en ustedes? Y no hablo solamente de dinero, hablo de tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que no leen un libro? ¿Cuánto tiempo hace que no escuchan algo que las inspire? ¿Cuánto tiempo hace que no aprenden una habilidad nueva? Porque muchas veces queremos una vida diferente, pero seguimos alimentando nuestra mente exactamente con las mismas cosas todos los días. Y quiero terminar este bloque de esta reflexión, de esta decisión, con algo que hoy guía muchas de mis decisiones. Y es que el crecimiento personal no consiste en saberlo todo. Consiste en decidir que nunca vas a dejar de aprender. Porque el día que dejes de crecer, que dejamos de crecer, empezamos poco a poco a conformarnos. Y yo tomé la decisión de no conformarme nunca más. Y entonces ahí es donde viene mi tercera decisión que cambió mi vida, que fue decidir salir de mi zona de confort, aunque sintiera miedo. Y esta decisión es, si les soy completamente sincera, cambió el rumbo de mi vida. Estoy leyendo aquí los comentarios. Cambió el rumbo de mi vida y fue decidir hacer cosas que me incomodaran. Porque durante mucho tiempo pensé que el miedo era una señal de que todavía no estaba lista, que si algo me daba nervios era porque quizás no era para mí. Pero con el tiempo entendí que era justamente al revés, porque muchas veces aquello que más miedo nos da es precisamente lo que nos va a hacer crecer. Piénsenlo un momento. Por ejemplo, emigrar a mí me dio miedo. Empezar una maestría en otro país me dio miedo. Y hoy ya voy por el doctorado. Hablar frente a una cámara me dio miedo también. Grabar mi primer video me dio súper miedo. ¿Y qué les cuento de hacer mi primer live? Que hice apenas unos días. También me dio muchísimo miedo y si les voy a confesar algo, antes de empezar ese live tenía muchos nervios y aún los mantengo. Pero no significa que yo iba a decir ya no lo voy a hacer porque tengo miedo. Me preguntaba si alguien se iba a conectar, si me iba a quedar en blanco. Y aquí estoy hablando como papagayo. Si realmente mi historia iba a aportar algo. Pero aún con todo ese miedo decidí hacerlo. Y cuando terminé ese primer live entendí algo muy bonito. Y es que muchas veces el miedo no desaparece antes de dar el primer paso. El miedo desaparece cuando comienzas a creer en ti. Y esa es la gran diferencia entre las personas que logran avanzar y las que todavía están esperando. No es que no tenga menos miedo que otras. Es que unas deciden actuar a pesar del miedo porque el valor no es solamente sentir miedo. El valor es decir, tengo miedo, pero voy a hacerlo de todas maneras. Y esa forma de pensar empezó a cambiar muchas áreas de mi vida. Cada vez que aparecía una oportunidad nueva, en lugar de preguntarme, ¿y si no puedo? Simplemente empecé a preguntarme, ¿y si sí puedo? Y actuar. Y ese pequeño cambio de pregunta cambió muchas decisiones que tomé después. Porque
entendí que crecer casi siempre se siente incómodo. Y si siempre hacemos únicamente lo que ya dominamos, probablemente vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, salir de la zona de confort, salir de tu zona de confort nunca es cómodo, pero quedarse toda la vida en el mismo lugar tampoco. Así que empecé a elegir la incomodidad que me acercaba a la vida que yo quería tener. Y aquí fue donde aprendí otra lección que hoy intento recordar todos los días. Al principio yo esperaba sentirme motivada para hacer las cosas. Pensaba que primero tenía que darme las ganas de leer, tenía que tener ganas de grabar, tenía que tener ganas de hacer ejercicios, ganas de trabajar en mis metas, pero en realidad la realidad es diferente. La motivación es maravillosa, pero es pasajera. Hay días en los que te sientes imparable y hay otros días en los que no tienes ganas de hacer nada, absolutamente nada. Entonces, si dependes de la motivación, también dependerás de tu estado de ánimo. Pero cuando construyes disciplina, ya no actúas solo cuando tengas ganas, actúas porque sabes hacia dónde quieres ir. Y esa fue otra decisión que transformó mi vida y fue entender que la disciplina vale mucho más que la motivación, porque la motivación te va a ayudar a empezar, pero la disciplina es la que te va a mantener en el camino cuando la emoción desaparece. Y creo que esa ha sido una de las mayores diferencias entre la Yanixa que era antes y la Yanixa que soy hoy. La Yanixa que era antes y la que está hablando aquí ahorita con ustedes. No porque hoy tenga menos miedo, sino porque hoy ya no espero a dejar de sentir miedo para actuar. Y cuando empecé a salir de mi zona de confort, también pasó algo muy interesante, y es que me di cuenta de que si quería seguir creciendo, también necesitaba rodearme de personas que estaban donde yo quería llegar. Y esa fue justamente la cuarta decisión que cambió mi vida. Decidí cuidar el entorno que alimentaba mi mente. Y esta cuarta decisión fue entender que no podía seguir creciendo si todos los días alimentaba mi mente con lo mismo. Y tal vez tenía también otra pregunta. ¿Alguna vez has escuchado la frase que dice, eres el promedio de las 5 personas con las que más convives? Justamente, durante mucho tiempo pensé que esa frase solo hablaba de amigos. Y hoy creo que habla de mucho más. Habla de las personas que escuchas, de las cuentas que sigues, de los videos que consumes, de las conversaciones que tienes todos los días. Porque aunque no nos damos cuenta, todo eso termina moldeando nuestra forma de pensar. Y hubo un momento en el que me hice una pregunta muy, pero muy incómoda. ¿Las personas y el contenido que consumía me estaba acercando a la mujer que quería ser o me estaban dejando exactamente donde yo estaba? Y esa pregunta me hizo cambiar muchas cosas. Empecé a seguir a personas que me inspiraban, personas que hablaban de crecimiento, personas que hablan de disciplina, de hábitos, de liderazgo, de emprendimiento, de mentalidad. Y algo muy curioso empezó a pasar. Y es que las conversaciones que tenía conmigo misma también comenzaron a cambiar. Porque cuando todos los días escuchas a personas que hablan de posibilidades, poco a poco tú también empiezas a creer en que esas posibilidades también existen para ti. Y aquí quiero decir algo que para mí también ha sido muy importante. Nadie llega lejos completamente solo. Yo tampoco. Y en este camino he tenido mentoras que están aquí también en este live. Personas que me han enseñado muchísimo, que me han corregido, que me han impulsado cuando yo misma dudaba de mí. Y también he encontrado un equipo maravilloso de mujeres que justamente me están acompañando aquí hoy. Con sueños muy parecidos a los míos. Mujeres que no compiten entre ellas, que se apoyan, que celebran los logros de las demás. Y eso vale muchísimo, porque el entorno correcto no hace el trabajo por ti, pero sí hace que el camino sea mucho más llevadero. Y quiero aclarar algo aquí.
Cuando cambié mi entorno, no siempre significa alejarte de personas. A veces significa empezar a pasar más tiempo con personas que sí te inspiran. Significa cuidar lo que escuchas, lo que lees, lo que ves, lo que permites que entre a tu mente todos los días. Porque nuestra mente también se alimenta. Y si todos los días alimentamos nuestra mente con quejas, con miedo, con negatividad, eso es exactamente lo que va a crecer. Pero si la alimentamos con aprendizaje, esperanza y nuevas ideas, también eso empieza a crecer. Y quiero compartirles una reflexión que me ha acompañado muchísimo, y es que las personas que te rodean no determinan tu futuro, pero sí influyen muchísimo en la persona en la que te estás convirtiendo. Por eso hoy soy mucho más cuidadosa con el contenido que yo consumo, con las conversaciones en las que participo y con las personas con las que decido caminar. Porque entendí que construir una vida diferente también implica construir un entorno diferente. Y esa decisión preparó el camino para la última decisión, que quizás ha sido una de las más importantes en esta transformación. Porque después de cambiar mi forma de pensar, de aprender, de salir de mi zona de confort y de rodearme de personas que me impulsaban, todavía faltaba algo. Y es que justamente faltaba aprender a creer en mí, incluso cuando los resultados todavía no aparecían. Y esa fue la quinta decisión que terminó transformando mi vida. Decidí creer en mí antes de que los resultados lo demostraran. Esta decisión probablemente fue la más difícil de todas, porque una cosa es cambiar tus hábitos, otra es aprender cosas nuevas, otra es rodearte de personas que te inspiran, pero hay algo mucho más complicado, y es aprender a creer en ti cuando todavía no tienes ninguna evidencia de que lo vas a lograr. Y durante mucho tiempo yo pensaba que la confianza llegaba después de los resultados, que primero tenía que hacer un buen video, que primero tenía que saber vender, que primero tenía que hacer un live, que primero tenía que crecer en redes sociales, y entonces sí lo podía hacer. Entonces sí iba a sentir la confianza. Pero un día entendí que estaba esperando las cosas en el orden equivocado, porque la confianza no nace de los resultados nacen de la confianza. Y eso cambió completamente mi forma de actuar, porque empecé a preguntarme qué puedo aprender para lograrlo. Y ahí estuvo la diferencia, porque ya no estaba buscando garantías, sino que estaba buscando crecimiento. Y nadie nace sabiendo hacer videos, nadie nace sabiendo vender, nadie nace hablando frente a una cámara, nadie nace siendo líder. Todo eso se aprende. Y si otras personas pudieron aprender, ¿por qué yo no? Y creo que muchas veces el mayor obstáculo no está afuera, sino está en la conversación que tenemos con nosotros mismos todos los días. Porque somos nosotros quienes nos repetimos: no soy suficiente, no estoy lista, seguro que hay alguien mucho mejor que yo no sirvo para eso. Y mientras sigamos creyendo en esa voz, vamos a seguir frenándonos antes de siquiera intentarlo. Porque un día entendí que algo que me dio muchísima paz, y es que no necesito esperar a sentirme segura para empezar. Necesitaba empezar para construir esa seguridad, porque la confianza también se entrena, se fortalece cada día que haces algo que antes te daba miedo. Y por eso cada vez das un paso aunque todavía tengas dudas. Cada vez que te atreves, aunque sin saber exactamente cómo es que va a salir. Y eso me cambió completamente la vida, completamente mi manera de verme, porque hoy ya no espero a sentirme preparada para actuar. Simplemente actúo y confío en que voy a aprender en el camino. Porque entendí que mi valor no depende de un resultado, no depende de un video viral, no depende de una venta, no depende de la opinión de los demás.
Mi valor depende de la mujer en la que me estoy convirtiendo. Y esa ha sido sin duda una de las decisiones que más han transformado mi vida. Y justamente esa decisión nos lleva a una reflexión que les quiero dejar en este live. Si hoy pudiera resumir todo este live en una sola idea, sería esta. Y es que nuestra vida cambia cuando dejamos de esperar y empezamos a decidir. Porque una vida diferente no aparece. Una vida diferente se construye. Paso a paso, decisión a decisión. Así que si tienes alguna decisión que llevas tiempo posponiendo por miedo, puede que alguna de estas te haya servido para que des el primer paso. Muchas veces la vida que soñamos está escondida detrás de esa decisión que seguimos evitando. Y antes de despedirme, quiero invitarlas, ahí está, ha sido bastante rápido, voy a leer los comentarios, a mi tercer live, tercer y último capítulo de esta serie que Construyendo una Vida Diferente. La semana pasada le hablé de mi historia, hoy les compartí las decisiones que empezaron a cambiar mi vida y en el próximo live quiero hablarles de cómo decidí a emprender siendo mamá, aun cuando sentía que no tenía tiempo, que no sabía vender y tenía muchas dudas. Estoy segura que muchas se van a sentir muy identificadas y como ya es tradición, pues quiero que me comenten aquí en los comentarios para leerlas un poquito porque estaba hablando como un papagayo y apenas he podido leer en los comentarios con qué decisión o reflexión se quedan hoy, cuál de estas decisiones es la que la está frenando hoy para actuar, para comenzar a cambiar su vida o para dar el primer paso. Voy a leer aquí un poquito de comentarios. Cuando nos rodeamos de personas que nos alimentan el alma, nosotras crecemos. Así, exactamente, Lorena. Es la gran comunidad de mujeres maravillosas e increíbles que tenemos, que nos hacen ser mejor cada día, crecer, confiar en nosotras y volver a recuperar el valor como mujeres que en algún momento perdimos, porque en mi caso fue así. Y nada, chicas, muchas gracias por estar aquí. Yo siempre digo, esta frase siempre la tengo presente y es que una vida diferente no aparece, una vida diferente se construye y quiero que mañana cuando se levanten no intenten cambiar toda su vida, solamente tomen una decisión que las acerque un poquito más a la mujer que quieren llegar a ser. Así que muchas gracias a todas las que estuvieron en este live. Besitos a todas las que participaron. Hasta nuevos seguidores me gané en en este live. Me encantó. Gracias, Meli. Besitos a todas y nos vemos en el próximo, que es la semana que viene. Gracias. Deja ver cómo grabo esto de nuevo. ¿Y cómo yo grabo ahora? Sí, yo creo que se queda grabado, ¿verdad?